A continuación, se explica un tercer ejercicio de aplicación de la ley de Boyle y Mariotte. Recordemos que esta ley dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. En estas tarjetas aparecen enlaces de tutoriales que explican la propiedad de los gases. También se interpreta la ley de Boyle y Mariotte y algunos ejercicios de aplicación. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Ampliemos la interpretación de esta ley mediante este ejemplo. Aquí se tienen dos recipientes que contienen una misma cantidad de gas. Obsérvese que en la primera es mayor el volumen con respecto a la segunda. La temperatura es constante y la masa en ambos recipientes también es la misma. De acuerdo a esta ley, en el primer ejemplo, la presión es menor con respecto a la segunda. Estos dos términos, inversamente proporcional, nos está indicando que a estas dos variables les sucede todo lo contrario, es decir, que el volumen del primer recipiente al segundo disminuye. Por tal razón, la presión debe aumentar. Aquí aparece la fórmula en donde se muestra la relación inversa entre la presión y el volumen de un gas a temperatura y con una masa constante. El ejercicio que vamos a resolver dice que un neumático de un automóvil a temperatura constante tiene un volumen de nitrógeno de 3.000 centímetros cúbicos que ejerce una presión de 30 PSI. Estas son unidades de presión y esta sigla en inglés significa Pound Square Inch, o sea, libras de presión por pulgada cuadrada. Al entrar en contacto con algunas rocas, su volumen disminuye a 2.8 decímetros cúbicos. Nos están pidiendo calcular la nueva presión que ejerce el gas, pero en unidades de bar. Esta es otra unidad de presión y que equivale aproximadamente a una atmósfera de presión. Inicialmente colocamos todos los datos del problema. La primera parte del procedimiento es la de unificar las unidades de volumen, ya que aquí aparecen centímetros cúbicos y en el volumen 2 en decímetros cúbicos. Para la conversión partimos de la equivalencia que nos dice que un decímetro cúbico de volumen es igual a 1.000 centímetros cúbicos. Por tal razón, los 3.000 centímetros cúbicos los multiplicamos por un factor de conversión, constituido por la división entre los decímetros cúbicos y los centímetros cúbicos. Estos centímetros cúbicos van en el denominador para que puedan ser eliminados con los centímetros cúbicos que se van a convertir. Y sabemos que un decímetro cúbico es igual a 1.000 centímetros cúbicos. Al realizar la operación obtenemos como resultado 3 decímetros cúbicos. En conclusión, 3.000 centímetros cúbicos son iguales a 3 decímetros cúbicos. La segunda parte del procedimiento es averiguar la presión 2. Para ello despejamos la presión 2 pasando el volumen 2 a dividir, quedando que la presión 2 es igual al producto de la presión 1 por el volumen 1 y dividida por el volumen 2. Se hace el reemplazo de los valores dados en el ejercicio y al hacer la operación obtenemos como resultado 32.14 PSI. Indica que la presión 2 es igual a 32.14 libras de presión por pulgada cuadrada. Pero en el ejercicio nos están pidiendo la presión en unidades de bar. Por tal motivo, las libras por pulgada cuadrada las vamos a transformar a unidades de bar. Para ello partimos también de esta equivalencia. Procedemos a hacer la conversión de los PSI a unidades de bar.
multiplicando por el factor de conversión entre bar y PSI. Y sabemos que un PSI es igual a 0,069 bar. Se realiza la operación y se obtiene como resultado 2.22 bar. En conclusión, la presión 2 es igual a 32.14 PSI o también 2.22 bar. Y como un bar es equivalente aproximadamente a una atmósfera, también se puede decir que esa presión es de 2.22 atmósferas. Al finalizar este ejercicio se puede observar que el volumen 1 al pasar a volumen 2 disminuyó. Por tal motivo, la presión debe aumentar. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.